Me llamo Sara, tengo 28 años y trabajo como ama de casa. Hace 3 años que me casé con Aarón y estamos a punto de tener un hijo. Como vivimos en una casa grande, lo ideal sería tener varios hijos. Esta casa me la regalaron mis padres, que la construyeron para su jubilación, pero murieron sin vivir mucho tiempo en ella. Un día, mi marido recibió una llamada al móvil de sus padres, que viven lejos. ¿Qué? ¿Un incendio en la casa? Está bien, voy para allá enseguida. Después de terminar la llamada, mi marido me explicó la situación con el rostro pálido. Parece que se produjo un incendio en mitad de la noche. Afortunadamente, sus padres estaban a salvo y lograron escapar, pero la casa ya no era habitable. Dada esta situación, ¿podrían quedarse aquí un tiempo?, sugirió mi marido torpemente, evaluando mi reacción. ¿Cómo podía decir que no? Solo veo a mis suegros 2 veces al año, pero no nos llevábamos mal. Como mi marido era humilde, no tuve más remedio que aceptar. Hagámoslo. Vamos a recogerlos rápidamente. Gracias, Sara, dijo mi marido, animándose y preparándose rápidamente para irse. En coche, se tardan 2 horas en llegar a casa de mis suegros. Ten cuidado al conducir de noche, le dije mientras lo despedía. Cuando mi marido volvió a casa, ya era más del mediodía del día siguiente. Fue duro, informó con cansancio. Cuando llegó a casa de mis suegros, el fuego ya estaba extinguido, pero muchos bomberos y policías seguían en el lugar, y mi marido tuvo que encargarse del papeleo en nombre de sus confundidos padres. Comprobó rápidamente los daños y reunió información sobre los próximos procedimientos. La causa del incendio fue un cortocircuito. Se necesitaban varios certificados y, mientras los ordenaba, mi marido parecía confundido. Asistir a la investigación de la escena, confirmar los daños, calcular el coste de la eliminación de residuos. ¿Está bien? Gruñía como un zombi mientras hablaba. Detrás de mi exhausto marido estaban sus padres, igualmente agotados, con el rostro cubierto de ceniza y sin expresión alguna por el cansancio. Lo siento, Sara. Te hemos molestado mucho, dijo mi suegra con una sonrisa irónica, pero luego las lágrimas comenzaron a desbordarse, tal vez por la conmoción. A su lado, mi suegro dijo en voz baja, lo siento. Según mi marido, la casa estaba casi completamente quemada. Su amado hogar, lleno de recuerdos, se había perdido. Es difícil escapar de la conmoción. No te preocupes. La familia está ahí para apoyarse mutuamente. Al igual que mi marido, me tomé un tiempo libre del trabajo para preparar su llegada. Así es como comenzó nuestra situación de convivencia. Sin embargo, mis suegros no tenían intención de quedarse aquí mucho tiempo y esperaban reconstruir su casa en el lugar original una vez que se pagara el pago del seguro. Mi suegro, que estaba cerca de jubilarse, planeaba trabajar en una sucursal local durante un tiempo. Mi suegra, que había sido ama de casa durante muchos años, era experta en las tareas domésticas, lo que fue de gran ayuda ya que mantenía la casa ordenada. Una casa limpia es cómoda. Estaba feliz de llegar a casa y encontrar una comida caliente. Esperaba que esta convivencia fuera bien. Sin embargo, ocurrió un evento inesperado. Mi esposo tenía un hermano llamado Kevin, y un día, Kevin y su esposa aparecieron de repente y dijeron, viviremos aquí. Yo era el dueño de esta casa y no había dado ninguna aprobación. Sin embargo, sus pertenencias fueron traídas continuamente. ¿Por qué vivirías aquí? A pesar de que pregunté, mi cuñado me ignoró y continuó dando instrucciones a los transportistas. Mi esposo concluyó que era inútil hablar con su hermano y estaba consultando la situación con sus padres. Parece que mi cuñado y su esposa originalmente debían vivir con mis suegros. Si aún no han vivido juntos, por favor quédense donde han estado hasta ahora hasta que se construya la casa, insistió mi esposo. Pero mi cuñado se disculpó y dijo, nos echaron del apartamento. ¿Qué pasó? La empresa se declaró en quiebra y perdí mi trabajo. Mientras eso sucedía, no podía pagar el alquiler y nos echaron, explicó mi cuñado. ¿Buscaste trabajo?, preguntó mi esposo con severidad. Pero mi cuñado se limitó a sonreír con ironía. Por supuesto, pero la economía está mal, respondió. Mientras tanto, todas sus pertenencias habían sido traídas a la casa. Considerando que habían estado viviendo en un apartamento,
La cantidad de pertenencias era sorprendentemente grande. Estoy cansado. Mudarse es difícil estando embarazada, dijo la última persona en llegar al entrar a la casa. Hola, Mandy. Ha pasado mucho tiempo. Hola. Parece que a partir de ahora va a ser difícil, me sonrió alegremente. No podía creer que mi cuñado estuviera desempleado y tuviera una esposa embarazada. Su apariencia, expulsados del apartamento, no parecía desesperada ni tensa en absoluto. Parecía que habían decidido confiar en nosotros. Mi intuición pronto se demostró correcta. Mi cuñado y su esposa, que aparecieron de repente y dominaron nuestra casa, no hicieron absolutamente nada. ¿No estás buscando un nuevo trabajo? Incluso si encuentro un trabajo aquí, tendremos que mudarnos de nuevo una vez que reconstruyan la casa. Buscar trabajo aquí no tiene sentido. ¿Cuánto tiempo llevará la reconstrucción? Me hubiera gustado que al menos consiguiera algún trabajo, pero a mi marido, que es el hermano menor, le costaba hablar con su hermano mayor. Yo podía tolerar que la cuñada embarazada no hiciera nada, pero era molesto que me dieran órdenes constantemente. Había oído que si el embarazo va bien, una debería poder trabajar un poco, pero no estoy segura porque no tengo experiencia. Suspirando, mi suegra y yo nos encargamos de todo el trabajo. Sin embargo, lo que no podía soportar era que usaran mis cosas sin permiso. Mandy, ¿sabes dónde dejo mi sérum de belleza? Oh, usé el mío, así que lo tomé prestado. Me gusta porque deja mi piel muy suave. Ese sérum de belleza era mi favorito y caro. Llegaré tarde al trabajo. Ja. ¿Dónde está mi teléfono móvil? Mandy, ¿por qué lo estás usando sin preguntar? Devuélvemelo. Solo estoy hablando con una amiga. Déjame usarlo. Pero ahora tengo prisa. Eres ruidosa. Oh, quiero usar internet hoy, así que déjame usar el teléfono celular. Devuélvemelo. Esas cosas también sucedieron. Como resultado, mi suegra compró un teléfono celular nuevo para mi cuñada, y finalmente recuperé mi teléfono. Mi cuñado holgazaneaba sin trabajar, y su esposa seguía usando mis cosas sin permiso. Eran realmente una molestia. Si no fuera por mis suegros, que suelen ser reservados, estaría enojada. Sin embargo, mi suegra parecía bastante agotada. Durante los tiempos en que mi esposo, mi suegro y yo estábamos en el trabajo, ella se quedaba sola para cuidar de mi cuñado y su esposa. Ella experimentaba fatiga física y estrés mental. El estrés continuó, pero finalmente, llegó el dinero del seguro y la reconstrucción de la casa comenzó a materializarse. Había una perspectiva de que se mudaran, y me sentí un poco aliviada. Entonces, un día, sucedió algo. Miren esto. Es el plano de la nueva casa, dijo mi suegro durante un fin de semana, mostrándonos los planos de una reunión con el contratista. Es una casa completa para 2 familias con 2 entradas independientes, diseñada para garantizar la privacidad. De esta manera, incluso si mi cuñada es vaga, mi suegra no tendrá que hacer todas las tareas de la casa sola. Eso es maravilloso, dije. No es así, respondió mi suegra con una sonrisa. Pero entonces surgió un problema. ¿Por qué hay 2 cocinas?, preguntó mi cuñada. ¿Eso significa también facturas de servicios públicos separadas? Eso es normal, respondió mi suegro. Mi cuñada exclamó de inmediato, odio esto. ¿Qué odias tú?, preguntó el desconcertado suegro. Porque así no tiene sentido vivir juntos. No hay necesidad de una casa para 2 familias. Una cocina es suficiente. Después de todo, la suegra cocinará, argumentó mi cuñada. Pero en el futuro, ¿no serás tú la que cocine si tienes hijos? Dije. No, no. ¿De qué estás hablando? Reaccionó como si yo estuviera equivocada. Estaré ocupada con el cuidado de los niños. Mi suegra debería encargarse de toda la limpieza, la colada y la cocina. Insistió. Ante esto, mi sorprendida suegra pareció completamente sorprendida. Mandy, puedo ayudar dentro de mis posibilidades, pero no puedo encargarme de todo. Eres ama de casa a tiempo completo, ¿no? Ayuda un poco. Parece que mi cuñada, que estaba tratando de trasladar todas las responsabilidades del hogar a mi suegra, se oponía a la idea de una casa para 2 familias.
Entonces ella declaró: Basta. Prefiero quedarme en esta casa que mudarme a un lugar como este. Eso sería problemático. ¿Qué tiene de problemático? Mudarse es imposible ahora, especialmente a un lugar tan rural, respondió. Mi cuñado se sumó a la conversación. Exactamente. Es imposible trabajar en un lugar tan rural, dijo enojado. Sus palabras estaban tan fuera de lugar que no sabía por dónde empezar. ¿Por qué no buscas un trabajo rápido y te mudas?, sugirió mi esposo. ¿Y quién hará las tareas domésticas si hago eso?, replicó. Mi esposo, mis suegros y yo estábamos hartos de sus comentarios cuando mi cuñada dejó caer una declaración contundente. Como estoy embarazada, de ninguna manera volveré al campo y viviré juntos. Tampoco viviré en una casa para dos familias. Pase lo que pase, no me mudaré de este lugar, declaró. Sus palabras eran realmente inaceptables. Las discusiones familiares continuaron durante varios días. Pero parecía que mi cuñada no tenía intención de dejar esta casa. Además, el espacio que ocupaban se fue ampliando poco a poco. Un día, cuando volví del trabajo, encontré a mi suegra angustiada en la entrada. ¿Qué pasó?, pregunté. Sara, ¿estás de vuelta? Kevin y Mandy empezaron a cambiar de habitación por su cuenta. Intenté detenerlos, pero fueron demasiado enérgicos, respondió. Cuando revisé el interior de la casa, mi cuñado y su esposa habían ocupado nuestro espacioso dormitorio. ¿Dónde están nuestras cosas?, pregunté. Mi cuñado señaló otra habitación y dijo: he trasladado todo excepto la cama a esa habitación. Esa habitación era la más pequeña de la casa y los objetos de nuestra habitación anterior estaban esparcidos por todas partes. ¡Qué desorden! Quería consultar con mi marido de inmediato, pero estaba de viaje de negocios y no volvería a casa hasta dentro de una semana. Evité llamar y envié un mensaje, pero aún no lo había visto y me sentí ansioso. Al día siguiente, la situación empeoró. Los cobradores de deudas vinieron a visitarme. Sara, es terrible, me llamó mi suegra al trabajo. Me apresuré a volver a casa. Cuando llegué, la encontré agachada en la entrada. Unas personas de aspecto amenazador habían venido a buscar a Kevin. Sin embargo, Kevin, que normalmente no hacía nada en todo el día, fue el primero en salir corriendo de inmediato. Mi cuñada también estaba ausente. Mi suegra tuvo que lidiar con ellos sola y estaba bastante conmocionada. Al ver a mi suegra llorando, tomé una decisión. No podía soportarlo más. Se lo contaría todo a mi marido. No podía quedarme callada. Aunque él estaba de viaje de negocios, mi suegra no podía soportarlo más y yo también estaba al límite. Esta casa la construyeron mis amados padres. No podía soportar más insultos. Decidí llamar a mi marido. Hola, Sara, ¿qué pasó?, preguntó mi marido. ¿A quién eliges, a mí o a tu hermano?, pregunté. ¿Qué?, exclamó mi marido. Mientras le explicaba la situación de mi cuñado y su esposa, pude oír su asombro por teléfono. Con un profundo suspiro, mi marido dijo: Está bien, Sara. Haz lo que quieras. ¿Qué dijiste? Lo siento, Sara. He pisoteado tus sentimientos. Es mi responsabilidad. Puedes manejar a mi hermano y a su esposa como quieras, respondió mi marido. ¿De verdad? Por supuesto, porque tú eres lo más importante. Al oír esto de mi marido, sentí una renovada atracción por él. Entendido. Haré lo que me plazca. Con el consentimiento de mi marido, esa noche, inmediatamente tomé medidas. Como de costumbre, mi cuñado y su esposa estaban descansando en nuestra habitación, y vinieron a la cocina mientras decían: Tengo hambre. La comida de esta noche es especial, dije. ¿Qué es esto?, preguntó mi cuñada. Son verduras verdes hervidas, espinacas, brócoli, perfectas para mujeres embarazadas. Por favor, disfrútenlas. ¿Pero, eso es todo?, preguntó mi cuñada. Solo come, insistí, obligándola a comer. ¿Qué más?, preguntó mi cuñado. Toma. Esto es un montón de frijoles, le presenté. ¿Qué es esto?, exclamó mi cuñado. Los frijoles son baratos pero ricos en nutrientes.
Impresionante, ¿verdad? Le expliqué. Pero esto no es suficiente, se quejó. Solo come, insistí y lo obligué a comer, al igual que a su esposa. Después de la cena. ¿Qué demonios? Este tipo de trato a una mujer embarazada es inaceptable. Se oyeron gritos. Pero me dirigí en silencio a la habitación que mi cuñado y su esposa estaban usando como suya. ¿Qué estás haciendo? Ignorando a mi cuñada, que me siguió apresuradamente, hice una llamada telefónica. ¿Puedes empezar de inmediato? Poco después, apareció un trabajador con ropa de trabajo y de inmediato desmanteló y se llevó la cama. ¿Qué estás haciendo? Esa cama era de alta calidad, era tan cómoda. Es peligroso que una mujer embarazada se caiga de la cama. De mala gana la dejo por el bien de tu esposa. Por favor, duerme en este colchón del suelo en su lugar. ¿De qué estás hablando? Como los colchones que habían estado usando también eran innecesarios, también los descarté. Es tarde esta noche, así que les prestaré esta manta, pero como adultos, deben preparar su ropa de cama. Dejando esas palabras atrás, les entregué un objeto cuadrado y salí de la habitación. Esta es una manta para el regazo. Ignoré la voz chillona de mi cuñada. Mi cuñado y su esposa se quejaron con nosotros y nuestros padres, pero nos encerramos en nuestra habitación, así que no sé qué pasó después de eso. Finalmente, pasaron la noche en el sofá de la sala de estar. Por la mañana, cuando fui a la sala, sentí miradas penetrantes, pero preparé el desayuno sin importarme y se lo serví a mi cuñado y a su esposa. ¿Qué es esto? Patatas hervidas. ¿Dónde está el pan? Parece que la gente estúpida no puede ver el pan. ¿Qué estás diciendo? Cuando mi cuñada de repente extendió su mano, inmediatamente la aparté de un manotazo. ¿Crees que ese comportamiento está permitido para una mujer embarazada? Esto es abuso. ¿Cómo puedes llamarlo abuso cuando se está sirviendo comida? Ante esa respuesta, mi cuñada se quedó sin palabras y se quedó desconcertada. Pero no podía molestar más a una mujer embarazada. Se lo dejo a mi suegra, dije. Mirando a mi cuñado, no dijo nada y se alejó. Probablemente estaba enojado y se fue a jugar, pero no había necesidad de preocuparse. Ya había sacado el dinero de su billetera. No lo había robado, solo lo había recuperado. Y falta, sospechoso. Después de observar durante unos días, me quedó claro que mi cuñado lo había robado. Fingiendo tomar un baño mientras vigilaba, rápidamente capté la evidencia. ¿Dónde está mi dinero? Devuélvemelo. Como era de esperar, mi cuñado se apresuró a llegar a casa e irrumpió en la habitación, gritando. «Oh, ya has vuelto. Entonces, por favor, ocúpate del invitado», dije. Dejé que mi cuñado se encargara del visitante. Ante esa única palabra, mi cuñado se quedó sin palabras. Disculpe las molestias. Por favor, déjeme el resto a mí. Frente a mi cuñado había personas con miradas amenazantes. Necesitamos hablar sobre el dinero que debes. Ven a la oficina. Como en una película, ante una sensación tan peculiar, mi cuñado, con lágrimas en los ojos, fue llevado a la casa. Por cierto, todo estaba preparado de antemano. Por supuesto, tanto mis suegros como mi cuñada estuvieron de acuerdo, siempre y cuando no les causara ningún problema. Ahora, pasemos a la etapa final. Mandy, eres una extraña y no tengo obligación de retenerte aquí por más tiempo. ¿Qué dijiste?, preguntó mi cuñada, sorprendida por mi declaración. Rápidamente le presenté los documentos. Parece que has estado usando mi teléfono sin permiso, enviando llamadas y correos electrónicos. Los registros están aquí. Ese niño no es de mi cuñado, ¿verdad? ¿Qué?, exclamaron mis suegros. Resulta que mi cuñada había estado saliendo con otro hombre antes de casarse, y él parecía ser el padre del niño. Los correos electrónicos restantes incluían algunos que decían, una vez que nazca el bebé, salgamos juntos como una familia de 3. Dejar semejante evidencia fue verdaderamente una tontería. Una vez que tu cuñado regrese, probablemente te divorciarás. Pero antes de eso, por favor, abandona este lugar. Ante esas palabras, la tez de mi cuñada se desvaneció. ¿Qué estás diciendo? ¿Vas a echar a una mujer embarazada? Todos ustedes son terribles. No,
el problema está en ti. Ya me he puesto en contacto con tus padres. ¿Me estás enviando de vuelta a casa? No quiero volver a casa. Es demasiado rural allí. Tal vez vivir aquí sea aún mejor. Por favor, padre, déjanos vivir en tu casa, suplicó mi cuñada. No tengo ningún problema con una casa para 2 familias. Bueno, el plan para la casa para 2 familias ha sido cancelado. La cara de mi cuñada palideció ante la declaración de mi suegro. ¿Qué dijiste? Estamos planeando limpiar este sitio y vender el terreno. Luego tenemos la intención de mudarnos a un apartamento. ¿Por qué está pasando esto? Mi cuñada se derrumbó como si hubiera perdido todas sus opciones. En ese momento, sonó el intercomunicador. Parece que tus padres han llegado de tu ciudad natal. ¿En serio? Al ver a sus verdaderos padres frente a ella, la cara de mi cuñada se puso tan blanca como si fuera un fantasma. Rápidamente la llevaron de regreso a su ciudad natal. De vuelta a sus padres muy estrictos, se desanimó por completo. Sus padres exigieron una compensación a mi cuñado, pero él no regresó. Aunque mis suegros parecían un poco tristes, aceptaron las acciones de su hijo como su responsabilidad ya que era un adulto independiente. Después, compraron un nuevo apartamento y se mudaron allí. Como resultado, pudimos recuperar nuestros días tranquilos. Una vez que el estrés desapareció, pronto me quedé embarazada. Mi esposo lloró de alegría y mis suegros estaban muy contentos. Reparamos la casa y nos preparamos para recibir a nuestro nuevo miembro de la familia. Mamá, papá, por favor cuídennos, dije mientras miraba alrededor de la casa y acariciaba suavemente mi vientre embarazado. Vamos a vivir en esta casa como una familia. Deberías estar agradecida, ¿sabes?, dijo mi suegra, mirándome con una sonrisa amable. Qué grosera es. Dijo eso a pesar de que mi madre había fallecido por enfermedad no hace mucho. Ciertamente fue desagradable escuchar a mi suegra, con quien no tenía ninguna conexión, hablar alegremente sobre renovar la casa. Llegó de repente, a pesar de que el funeral aún no se había celebrado, sin ofrecer una sola palabra de condolencia. En cambio, allí estaba, hablando felizmente sobre vivir con su hijo, ignorándome mientras yo estaba consumida por las lágrimas. Le parece que la familia solo incluye a su hijo, y yo soy como una extraña. Me agitó la mano como si estuviera espantando una plaga. Estoy diciendo que viviremos como una familia. ¿Pensabas que una nuera sin parentesco de sangre sería tratada como familia? Me llamo Tracy y tengo 30 años. Tengo un hermano mayor al que respeto, que es 5 años mayor que yo. Siempre hemos sido muy cercanos y él siempre ha estado ahí para ayudarme con cualquier cosa, incluso cuando tenía problemas con mis amigos en la escuela primaria. Iba directamente a ellos y les pedía que fueran amables conmigo por mi bien. Puede que sea un poco sobreprotector, pero es un hermano confiable que se preocupa profundamente por su hermana. Durante mi fase rebelde en la escuela media y secundaria, a menudo se enfrentaba a nuestros padres con fuerza, pero siempre me trataba con calidez. Siempre estaba ahí para apoyarme cuando estaba en problemas, una persona en la que podía confiar. No te preocupes por lo que piensen los demás. Te apoyo, Tracy, decía. Solía envidiar su actitud. También dijo que, cuando nuestro padre falleció de cáncer durante mis años universitarios, me sentí verdaderamente agradecido con mis maestros y mis padres. Ellos fueron quienes siempre pensaron en mí y me regañaron, mientras reflexionaba sobre su pasado. Fue sorprendente escuchar a mi hermano, que alguna vez fue travieso. Era raro escucharlo hablar sobre el pasado, y me hizo querer convertirme en una figura respetada como sus maestros y nuestros padres. Esta experiencia alimentó en mí el deseo de apoyar a los niños en su crecimiento y a aquellos que enfrentan dificultades, lo que me llevó a elegir una carrera en la enseñanza. Mientras todos a mi alrededor estaban ocupados buscando trabajo, yo me concentré únicamente en prepararme para los exámenes de ingreso a maestros. Todavía recuerdo la mirada de sorpresa en la cara de mi hermano cuando aprobé el examen y se lo dije a él y a nuestra madre. Felicitaciones. Nunca pensé que llegarías a ser maestra, Tracy. Buena suerte, dijo, apoyándome. A pesar de haber conseguido el trabajo de mis sueños como profesora, la realidad no fue tan dulce como esperaba. Estaba ocupada todos los días preparando las clases y orientando a los estudiantes, y los trabajos atrasados se convirtieron en la norma. A medida que el trabajo a distancia se generalizó, los docentes no tuvieron esa opción,
lo que me obligó a viajar en trenes abarrotados todas las mañanas. Los fines de semana y los días festivos a menudo requerían la asistencia a las actividades del club. Además, vivir de forma independiente y administrar un hogar como adulta me hizo muy consciente de las dificultades de las tareas domésticas. Recuerdo que tuve dificultades tanto físicas como mentales en mi primer año como adulta trabajadora. Sin embargo, me sentía realizada en mi papel de educadora. A medida que me fui acostumbrando a mi vida docente, comencé a notar comportamientos y palabras extrañas en mi madre. Las conversaciones por teléfono se volvieron difíciles y ella olvidaba rápidamente las cosas de las que acabábamos de hablar. Preocupada, visité la casa de mi familia y me sorprendió ver basura esparcida por todas partes. Mi madre, normalmente ordenada, estaba confundida sobre por qué las cosas habían llegado a ese punto, diciendo que se había olvidado de sacar la basura o que ya había limpiado. Al compartir la situación con mi hermano, decidimos ir juntos al hospital, donde el diagnóstico fue inesperado. A nuestra madre le diagnosticaron demencia, aunque se trataba de un deterioro cognitivo leve en etapa temprana. Su comunicación con otras personas había disminuido desde la muerte de nuestro padre, y su condición se había vuelto gradualmente más evidente. Esta situación aumentó mis interacciones con mi hermano, naturalmente, llevó a visitas más frecuentes a nuestra casa familiar. Durante estas visitas, mi hermano y yo a menudo hablábamos del futuro. En medio de mi vida ajetreada, un amigo me presentó a Esteve. Cuando estaba demasiado abrumado por el trabajo y la gestión de la casa como para encontrar algún disfrute personal, mi amigo, insistiendo en que necesitaba tiempo para relajarme, me invitó a tomar algo donde conocí a Esteve. Trabajaba para una empresa extranjera y estaba profundamente interesado en el aspecto internacional de mi trabajo como profesor de francés. Era sincero y siempre me priorizaba. El tiempo que pasaba con Esteve era un momento feliz en mis días ajetreados. Simplemente comer juntos durante un rato hacía que todo el cansancio desapareciera. Me sentí atraída por él y, después de 2 años de noviazgo, un día que no era especial, nos reservó una habitación privada en un restaurante de la ciudad de Nueva York. Inesperadamente, me llamó por teléfono y me propuso matrimonio diciendo, «Quiero hacerte feliz, Tracy. Quiero casarme contigo». Pero no pude responder de inmediato. La razón era la anticipación y la carga de cuidar a mi madre a medida que su condición empeoraba. Esteve estaba al tanto de la situación de mi madre, pero dudé en involucrarlo en este asunto. No obstante, me animó y me dijo, «Si estás preocupada por la situación de tu madre, no lo estés. Quiero apoyarla junto contigo». Recuerdo que apenas pude decir que sí entre lágrimas. Cuando decidí casarme con Esteve a los 27 años, lo hablamos de antemano y también consultamos con mi hermano sobre el futuro de mi madre. Como resultado, decidimos construir una casa dúplex donde pudiéramos vivir juntos con mi madre, aprovechando nuestro matrimonio como una oportunidad. A partir de entonces, comencé a recibir contactos más frecuentes de mi suegra. Antes del matrimonio, mi interacción con ella se limitaba a saludos y reuniones cara a cara. Al principio, sentí que su interés era mínimo, pero intuí una razón detrás de sus frecuentes contactos recientes. Con el tiempo, quedó claro que el contenido principal de estos contactos era sobre la nueva casa que planeábamos construir. «Escuché que estás construyendo una casa nueva. ¿Cómo es el plano? Tengo curiosidad por la nueva casa de mi hijo. ¿Puedo verla?». En cuanto empezamos a hablar, me hizo innumerables sugerencias sobre el diseño de la casa, como, la cocina sería mejor si fuera más grande, la escalera sería más adecuada aquí, no allí, ¿por qué no convertir la habitación contigua a la sala de estar en una habitación de invitados? Y, la calefacción por suelo radiante es imprescindible, ya que esta zona hace bastante frío en invierno. Me incomodaba que mi suegra, que no iba a vivir con nosotros, se entrometiera. Pero Esteve intervino para mediar y evitar conflictos. A pesar de ello, mi suegra insistía en ponerse en contacto conmigo directamente. Sospechando que había algún motivo oculto, lo hablé con Esteve. «El comportamiento de tu madre da la sensación de que ella misma planea vivir allí. Me preocupa que pueda estar tramando algo. Aunque hables con ella, se pone en contacto conmigo directamente y no sé cómo responder». «Sí, debe haber alguna razón para eso. No te preocupes. Yo me encargaré de ello a partir de ahora. Puedes ignorar todos los contactos de mi madre. Pero, ¿no se sentirá mal por eso? Está bien. Está actuando de forma inapropiada. Hablaré con ella.
Sin embargo, dada su naturaleza, podría intentar comunicarse contigo nuevamente. En ese caso, está bien evitar su llamada e ignorarla. Con el apoyo de Esteve, evité más contacto con mi suegra. El diseño de la casa estaba finalizado y la construcción de la nueva casa comenzó. Planeamos mudarnos a la nueva casa en 6 meses y el embalaje iba bien. Cuando el contacto con mi suegra casi había cesado, Esteve le informó a su madre sobre la fecha de finalización de la nueva casa, pero ella no pareció reaccionar mucho. Pasó medio año y la nueva casa estaba terminada. El primer piso estaba acondicionado con una sala de estar, una cocina y una habitación espaciosa para mi madre, mientras que el segundo piso era un espacio adaptable con habitaciones individuales. Sin embargo, cuando la nueva casa estuvo terminada, la salud de mi madre había comenzado a deteriorarse. Durante el día, cuando estábamos en el trabajo, mi madre pasaba mucho tiempo sola y yo a menudo llegaba a casa y encontraba la casa desordenada. El médico le había advertido que limitar sus actividades podría provocar una rápida progresión de sus síntomas, por lo que le pedíamos que hiciera pequeñas tareas durante el día. Sin embargo, las acciones que antes le resultaban fáciles se le hicieron cada vez más difíciles. Si bien conservaba su habilidad para cocinar, a menudo dejaba las cacerolas sobre el fuego después de usarlas. Se olvidaba de agregar detergente cuando usaba la lavadora o agregaba demasiado, lo que resultaba en una espuma excesiva. A pesar de tener el periódico a su lado, se quejaba hasta la noche: hoy no ha llegado el periódico. Los desafíos que planteaba la condición de mi madre eran innumerables, y mi hermano y yo decidimos utilizar los servicios de guardería durante el día. Al principio, mi madre se sentía confundida por el entorno desconocido, pero tener compañía durante el día la hizo sonreír cada vez más. Cuando llegaba a casa, hablaba de hacer manualidades con papel o de participar en eventos en el centro infantil. Mi madre se adaptó poco a poco a esta nueva rutina y su condición pareció estabilizarse temporalmente. Pero no duró mucho. Apenas 2 años después, mi madre pareció haber cogido un resfriado fuera de temporada, pero finalmente falleció de neumonía. El mero hecho de mantener la vida diaria parecía agotar sus fuerzas y no podía comer adecuadamente debido a la falta de apetito, lo que provocó un debilitamiento del sistema inmunológico. No podía dejar de llorar y no podía recuperarme del repentino suceso. Sin embargo, las tareas administrativas, como ponerse en contacto con el ayuntamiento, notificar a los familiares y organizar los servicios funerarios, se acumularon y no esperaban a nadie. Cuando comencé a preparar el funeral, mi suegra llegó con mucho equipaje. Al ver la lista para quedarse, me sentí agradecido de que viniera a ayudar con los preparativos del funeral y le di la bienvenida diciéndole: muchas gracias por venir durante este tiempo tan ajetreado. Por favor, pase. Sin embargo, tan pronto como entró, hizo una declaración inesperada. Viviré en esta casa. Sorprendido y sin palabras, no pude rebatirla cuando dijo: si no te gusta, puedes irte. Esteve y yo viviremos aquí. Lo dijo sin una palabra de condolencia. Estaba completamente confundido por su repentina y egocéntrica declaración. Ignorando mi desconcierto, mi suegra continuó: he esperado 2 años y finalmente puedo vivir aquí. ¿Qué te parece? El plano del piso es de mi agrado, mientras comenzaba a caminar alrededor de la casa. En ese momento comprendí por qué nos había estado contactando con tanta frecuencia antes. Tal vez siempre había tenido la intención de mudarse a la casa que construimos. Trató de cambiar el plano de la casa a su gusto y creyó que yo debía recibir sus instrucciones en lugar de las de Esteve, lo que podría explicar sus contactos persistentes. Parecía haberse apresurado a venir después de enterarse de la muerte de mi madre por Esteve. Fue entonces cuando, para mi sorpresa, Esteve dijo: mamá, ¿no sabías que la dueña de esta casa no soy yo? Era la madre de Tracy. ¿Qué? Me fulminó con la mirada. Esteve explicó: cuando la madre de Tracy falleciera, el heredero sería el hermano de Tracy. ¿Qué significa eso?, me desafió mi suegra, mirándome con la mirada. El dueño de la casa debería ser el marido. Esteve gana más y tu salario no podría cubrir la hipoteca. Debes depender completamente de los ingresos de Esteve. Esta casa bien podría ser de Esteve. De verdad, que Nuera y su familia tan incomprensibles. ¿Qué opinas, Esteve? Esteve intentó explicarse, pero yo lo interrumpí. No, mamá. Escucha. Está bien, Esteve. Déjame explicarte. Mi suegra apartó su mirada aguda de Esteve y me la planteó como un desafío:
¿Qué estás tratando de decir? La hipoteca la pagamos mi hermano y yo. Yo cubro los pagos con mis ingresos y nunca he aceptado dinero de Esteve. ¿Es eso cierto, Esteve? Sí, es cierto, continué. Cuando construimos esta casa, decidimos que con el tiempo iría a parar a mi hermano. Ahora que mi madre ha fallecido, la casa será para que vivan mi hermano, su esposa y sus padres, le expliqué. Carly, mi suegra, estaba atónita y sin palabras, pero incapaz de aceptar el acuerdo. Ella dijo, no puedo aceptar eso. Después de vivir con mis padres y cuidar de ellos, es natural que sea mi turno el próximo. He estado esperando este día. Esto es demasiado irrazonable. Ya sabes, tengo un conocido abogado. Hablaré con él y procederé a renunciar a la herencia. Por supuesto, no teníamos intención de hacerlo, pero mi suegra estaba agitada. Mi hermano llegará pronto, así que discutamos esto nuevamente cuando esté aquí. Expresaré mi opinión directamente a tu hermano y le pediré su renuncia. Soy del tipo que dice lo que piensa, así que mi posición no cambiará incluso cuando llegue tu hermano. Después de la declaración, mi suegra esperó en la sala de estar hasta que llegó mi hermano. Esteve, aunque confundido, se disculpó repetidamente conmigo. No te preocupes. Parece que no se convencerá solo con mis palabras, así que hablemos nuevamente con mi madre cuando llegue mi hermano. Mientras tanto, mi suegra estaba hablando por teléfono con un abogado que conocía, avanzando con la discusión sobre la renuncia a la herencia. Sí, creo que la persona en cuestión estará de acuerdo. Sí, prepare los documentos necesarios. Si hay avances, dijo educadamente mi suegra por teléfono. Aproximadamente una hora después, se escuchó el sonido de un auto estacionándose afuera. Mi hermano había llegado. Madre, mi hermano ha llegado, la llamé. Ella se puso de pie, Everly dijo, haré que esta casa sea transferida a Esteve, entonces podré vivir aquí, y procedió a la sala de estar. En ese momento, la puerta de la sala de estar se abrió y apareció mi hermano. Mi suegra, a punto de gritar algo, respiró profundamente y abrió la boca de par en par, pero cuando abrió la boca, no salió ningún sonido. Parecía sorprendida, perdió su fuerza y se sentó pesadamente. La apariencia de mi hermano podría ser confundida con la de alguien del inframundo por algunos, debido a su aspecto bastante intimidante. Su pasatiempo es el surf. Además, como trabaja al aire libre durante todo el año, su piel está quemada por el sol y el daño solar ha hecho que su cabello se vuelva quebradizo. Como resultado, al encontrar problemático el mantenimiento del cabello, decidió tener la cabeza rapada. Además, es alto y tiene un físico musculoso y robusto. Especialmente notable es una vieja cicatriz en su frente. Esta cicatriz era el resultado de una caída durante sus años de escuela primaria, pero combinada con su apariencia, muchas personas la confunden con la cicatriz de una cuchilla. Al ver a un hermano así en persona, mi suegra pareció perder la voluntad y desplomarse para sentarse. ¿Tienes algo que te gustaría decir sobre esta casa?, le preguntó mi hermano con frialdad a mi suegra. No. Había pensado que viviría aquí después de que tu madre falleciera, pero luego escuché que vivirías aquí y me di cuenta de que no entendía nada. ¿Tracy te dijo que vivieras aquí? Tuvimos una discusión exhaustiva sobre esta casa antes de que se construyera, así que creo que no hubo tal conversación, dijo en tono firme. No, entendí mal. Debido a que estuve involucrada en la planificación del diseño con Tracy antes de que se construyera la casa, asumí que tenía derecho a vivir aquí también, dijo mi suegra, claramente confundida y mirando hacia abajo. ¿Un derecho a vivir aquí? ¿Eso significa que estabas ofreciendo algún tipo de apoyo a mi hermana? No, nada de eso. Entonces, sin asumir ninguna carga ni hacer ninguna promesa, ¿asumiste que tenías derecho a vivir aquí simplemente al ofrecer tu opinión sobre el diseño? Sí, lo siento, dijo. Mi hermano me miró con sospecha, pero refutó la afirmación irrazonable de mi suegra con disgusto. Sin embargo, para mi suegra, parecía más enojo que disgusto, y se disculpó profundamente, volviéndose sorprendentemente dócil. El hecho de que nuestra madre haya fallecido no significa que haya habido alguna vez una discusión sobre vivir con mis cuñadas, ¿verdad, Tracy? Por supuesto que no. Nunca hablé de los detalles de esta casa con mi suegra. Solo mencioné que era una casa para vivir junto con mi madre, respondí la pregunta de mi hermano.
Mi suegra se cubrió de repente la cara con ambas manos. Yo creía que mi hijo Esteve era el dueño de esta casa. Después de cuidar a tu madre, pensé que era mi turno de vivir contigo. Pero cuidar a una persona mayor desconocida es difícil, así que pensé que esperaría hasta que tu suegra falleciera. Cuando recibí la noticia de su muerte de mi hijo, pensé que era mi turno y rescindí el contrato de alquiler de mi apartamento. Ahora no tengo a dónde ir. No esperaba una acción tan precipitada sin ninguna promesa. De cualquier manera, después de que mi hermana y su esposo se muden, esta casa está destinada a ser para que vivamos nosotros. Lo siento, pero no tenemos intención de vivir con un extraño que nos ha faltado el respeto. Por favor, márchate. Mi suegra podría estar fingiendo ser humilde, pero sus palabras revelaban desprecio por nuestra madre. Mi hermano también evitó gritarle directamente a mi suegra, una figura emparentada conmigo, pero su ira fue aumentando gradualmente y su voz se volvió más baja y fría. Cuando mi suegra nos miró en busca de ayuda, le reiteramos que debía irse. De hecho, debido al trabajo de Esteve, pronto nos mudaremos al extranjero. Sí, mamá, sabes que trabajo para una empresa multinacional y siempre ha existido la posibilidad de una asignación en el extranjero, ¿verdad? Ya hemos hablado de esa posibilidad antes. Habíamos decidido seguir cuidando a mi madre hasta que nos mudáramos al extranjero, una decisión que discutimos con mi hermano y Esteve la apoyó. Desafortunadamente, con el fallecimiento de mi madre, seguiremos el plan original y mi hermano y su esposa vivirán aquí. Al ver la decepción en el rostro de mi suegra, Esteve y yo intercambiamos miradas. Luego, suspirando, continuamos, si has terminado tu apartamento y no tienes a dónde ir, ¿qué tal si te vienes al extranjero con nosotros? Le hicimos la oferta de mudarnos al extranjero, esperando que ella se negara. Sabes que odio volar, ¿verdad? Ni siquiera tengo pasaporte. Pero si no tienes dónde vivir, tendrás que buscar un nuevo lugar, dijo Esteve, luciendo ligeramente preocupado. De todos modos, solicitar un pasaporte ahora tomaría tiempo, y prepararse para una mudanza internacional no se puede hacer rápidamente. Nos vamos pronto, así que probablemente sea imposible. La energía anterior de mi suegra se había desvanecido, y parecía abatida. Al ver esto, Esteve hizo una sugerencia, ¿debería hablar con John? Espera, no puedo ir a la casa de John, dijo rápidamente mi suegra. John es el hermano de Esteve. Mi suegra estaba ansiosa por vivir en nuestra casa, pero se negó rotundamente a vivir con el hermano de Esteve, John. Pero si no tienes otro lugar donde vivir, ¿qué otra opción tienes? ¿Qué piensas? Mientras Esteve hablaba, mi suegra, incapaz de discutir, miró hacia abajo. Luego, de repente, miró hacia arriba y dijo, entonces, ¿puedes darme dinero? Me negué a vivir con esa nuera. Esteve suspiró exasperado mientras comenzaba a hacer una llamada telefónica. Mi suegra gritó, tratando de arrebatarle el teléfono, pero tan pronto como la llamada se conectó, ella retrocedió. Parecía que la esposa de John había aceptado acoger a mi madre. Después, nos apresuramos a proceder con los preparativos del funeral y otros arreglos necesarios, dejando el resto a esa parte de la familia. Cuando mi hermano y yo regresamos a la sala de estar después de terminar nuestra conversación, mi suegra estaba sentada en silencio en una silla, aparentemente disgustada con la idea de ir a la casa de John. Ahora finalmente podemos comenzar a prepararnos para el funeral. Todavía tenemos un poco de tiempo, así que comencemos con los preparativos y esperemos, sugirió Esteve, estando de acuerdo con su propuesta. Los tres comenzamos a enumerar lo que había que hacer. Pasó una hora, y cuando sonó el timbre, era la esposa de John parada en la puerta. Hola. Tenía el aspecto de una chica típica de una época pasada, vestida con ropa llamativa y luciendo una blusa con un escote muy abierto. Ese día, fue directa con sus opiniones y, a pesar de su apariencia informal, no le gustaba la injusticia. Al ser directa y amigable, parecía que se llevaría bien con mi hermano. Sin embargo, mi suegra albergaba cierta antipatía por ella. Mi más sentido pésame por su pérdida. Vine corriendo, así que por favor disculpe mi atuendo, dijo educadamente, lo que me sorprendió un poco. Sin embargo, tan pronto como la esposa de John fue conducida a la sala de estar y vio a mi suegra, cambió su actitud. Oh, vamos, abuela, basta ya. No molestes más a Esteve y Tracy. Vámonos a casa, y ayudó a mi suegra a ponerse de pie. Originalmente,
Habíamos hablado de vivir juntos, así que si hubieras aceptado esa propuesta desde el principio, tal vez hubieras estado pasando tus días más pacíficamente ahora. El orgullo de los mayores puede ser bastante formidable. De todos modos, discúlpanos por llevárnosla. Ya te hemos causado suficientes problemas por hoy. Con esa declaración, se llevó a mi suegra y se disculpó profundamente al irse. Mi hermano y su esposa habían estado proponiendo durante un tiempo que nuestra madre viviera con ellos. A pesar de su apariencia poco convencional, es increíblemente cariñosa y cuando se casaron, prometió, la cuidaremos bien. Sin embargo, nuestra madre se negó a vivir con ella y eligió vivir sola constantemente. Tiene una personalidad única, dijo Esteve, reflexionando sobre esto con una sonrisa agridulce. Hay bondad en su interior y mi hermano también es confiable, por lo que nuestra madre probablemente encontrará estabilidad en su nuevo hogar con ellos. Como Esteve predijo, mi suegra comenzó a vivir con John y su esposa sin ningún problema. Con la esposa de John cerca, se le hizo difícil comportarse de manera egoísta y ahora parece estar viviendo días relativamente tranquilos. Tal vez este entorno algo estricto le convenga. Siempre se está quejando, pero nunca intenta hacer nada por sí misma y no parece querer vivir sola. Solo le gusta quejarse, dijo Esteve, observando el comportamiento de su madre con una risita resignada. La casa que construimos ahora está habitada por John y su esposa. Según el plan que habíamos establecido, se ha convertido en un espacio cálido que profundiza los lazos familiares, ya que los padres de la esposa de John se unieron recientemente al hogar y comenzaron un arreglo de vida multigeneracional como se acordó desde el principio. La hipoteca ahora se comparte entre John y los padres de su esposa. Actualmente estoy en París, Francia, donde mi esposo Esteve fue asignado a trabajar. Al principio, había cierta aprensión por vivir en una tierra desconocida. Afortunadamente, mi dominio del francés resultó ser una bendición, ya que me permitió adaptarme e integrarme rápidamente en la comunidad local. Aprovechando mi experiencia como profesora de francés en los Estados Unidos, comencé a enseñar inglés en Francia. El entorno laboral aquí es diferente al de los Estados Unidos, con horarios laborales razonables que permiten tiempo personal y fines de semana libres garantizados. Esteve y yo ahora disfrutamos de mucho más tiempo juntos, experimentando nuevos estímulos todos los días y llevando una vida más relajada. Por lo tanto, estamos pasando nuestros días de manera significativa en un entorno diferente al de los Estados Unidos, aprendiendo y disfrutando de la vida en una nueva tierra.